Hola chicos, ¿cómo están? Soy Zoe, muchísimo gusto. El día de hoy les quiero platicar sobre un acontecimiento que pasó, que marcó de una manera muy significativa lo que es la historia de México en la actualidad. Y me estoy refiriendo a lo que es el movimiento del 68. Un año que nos recuerda que la voz juvenil es bastante fuerte y bastante firme y que es muy difícil de silenciar. Pero a todo esto también quiero sumergirme un poquito en el pasado y sumergirme un poquito en lo que es la actualidad. Y aunque hayan pasado más de 50 años del 68, pues se sigue viendo en la actualidad cómo la gente toma las calles para poder exigir que los escuchen o alguna protesta también estudiantil. A lo mejor no con la misma magnitud del 68, pero pues también ha ocurrido, o cualquier otro tipo de protesta o manifestación, pero pues se nota cómo la gente sale a las calles para poder ser escuchada, en este caso por el gobierno. Pero pues bueno, ¿qué fue el 68? Ve al grano, por favor. Pues en el 68 miles de jóvenes se reunieron y salieron a las calles para poder exigir justicia para todos, ya que el gobierno de ese entonces tenía una cierta como violencia, eh, y pues buscaban más que nada algo bien sencillo, que es la libertad de expresión. Y pues esto empezó como una bolita de nieve así chiquita y cada vez se fue haciendo más grande, porque todo esto empezó como un conflicto estudiantil, pero poco a poco se fue saliendo de control y básicamente pues esto hizo que se convirtiera de algo estudiantil a algo nacional, o sea, se fue a lo grande, básicamente se convirtió en un movimiento enorme y pues fue algo que despertó una conversación que el gobierno no quería tener en ese entonces. En ese momento no quería como tal enfocarse en eso, pero tuvo que salir para poder conversar sobre el tema. Así fue que el 2 de octubre en Tlatelolco se vivió una de las noches más oscuras en lo que es la historia de México. Pasaron cosas muy trágicas ahí, muchas cosas muy tristes para muchas familias y para todo el país fue luto. Y pues lo que pasó, pues cambió la manera de ver el pueblo, o sea, al pueblo y al gobierno. Entonces, algo que estuve leyendo hace poco sobre el movimiento del 68 fue que el gobierno justificaba como ciertas acciones, en ese tiempo. La verdad, justificaba cosas que no se deberían de justificar, pero pues algo que me llamó muchísimo la atención fue que intentó llamar al movimiento del 68 como un problema de orden público. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con el orden público? Es como si los estudiantes fueran el enemigo del pueblo. O sea, quisieron decir de que no, pues los estudiantes son los malos, ellos hicieron esto, esto y esto. O sea, como que intentaron inculpar y hacer que los enemigos fueran los estudiantes, cuando los enemigos no eran los estudiantes. Y pues al gobierno en ese entonces se le hacía muy difícil como aceptar la crítica, más que nada, eso es bien importante, al gobierno se le hacía muy difícil aceptar la crítica y como también buscaba como minimizar las peticiones que le hacía el pueblo en ese entonces. ¿No te recuerda algo actual? Algo que estamos viviendo aquí en 2025, ¿no? Piénsale, piénsale, échale coquito. Pero pues bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué sigue importando el 68 hasta la actualidad, hasta 2025? Pues miren, si bien vivimos en un país distinto, la energía de querer salir a las calles y poder como protestar, exigir que nos escuchen, pues siguen ahí. O sea, si ustedes se ponen a analizar lo que pasa día a día aquí en México, pues es básicamente pues que la gente sale a las calles para poder exigir estas cosas y pues los problemas no desaparecen por más que los ignores, o sea, los problemas siempre van a estar ahí, pero creo que depende de uno cómo los quiera manejar y pues es algo que pues
el gobierno de ahorita no nos da. Pero bueno, ese es otro tema. El 68 nos enseñó que si uno se organiza bien, genera dos cosas: incomodidad y movimiento. Incomodidad a gente que la verdad no quiere que las cosas se muevan, y movimiento en todos los aspectos del país. Genera que se mueva todo. El movimiento, o sea, ahorita algo que es en la actualidad es que, por ejemplo, este sábado 15 de noviembre se va a hacer un movimiento en revocación de mandato de nuestra actual presidenta Claudia Sheinbaum, y pues no importa de qué lado esté, sinceramente, aquí lo chido es reconocer lo que pasó en el 68 y que salir a las calles, expresar ideas y exigir ser escuchado no es malo. Y pues mirar al pasado sirve, pero no estancarse en él, sino para aprender de errores y no repetirlos. Adiós.